Rami, ya podemos iniciar. Listo, muchachos, ahorita sí. Buenas tardes. Mi nombre, para los que no han estado en los otros 2 días, es Sebastián Ramírez, pertenezco a Assembly y seguimos con el último día de nuestra charla de neumonía. Recuerden que todo esto va a quedar subido en nuestro canal de YouTube para que vayan a visitarlo por si quieren ver más temas súper interesantes. Bueno, antes que nada, vamos a retomar. Y recordemos que ayer hablamos de la semiología, no de la historia clínica como tal, pero sí que tenemos que distinguir en una neumonía, y aquí tenemos esta pequeña clave que fue con lo que concluimos ayer, y es de fácil identificación, sobre todo para los muchachos que ya están en clínicas. En palpación encontramos vibraciones vocales aumentadas, disminución de la expansión que generalmente es unilateral, no siempre. En la auscultación hay una ausencia o disminución del murmullo vesicular. Hay ruidos agregados como crepitancias, también podemos encontrar estertores, esto sobre todo al inicio de la respiración. Y en la percusión vamos a encontrar una matidez en la cual es importante definir sus límites y su forma, ya que así podremos diferenciar de otras patologías. Ejemplo, un enfisema, podemos también diferenciar de un hidrotórax, de una enfermedad o patología por tensión, etc. Podemos encontrar submatidez por lesiones pequeñas y tejido sano superpuesto, que es sobre todo al inicio de la enfermedad. Cuando estamos recién empezando con la neumonía, vamos a tener esto. Y como paso final, es tener en cuenta la epidemiología y los factores de riesgo. Entonces, ya con eso claro, vamos al abordaje, y no lo tratamos solo como para clínicos y tratamiento, porque para la neumonía necesitamos utilizar unas herramientas aparte que ya vamos a ver. Entonces, ¿cómo así? Resulta que para la neumonía vamos a utilizar unas escalas para poder hacer una estratificación de nuestros pacientes y poder dividirlos en grupos. Grupos los cuales van a tener unos factores de riesgos asociados y van a ser dirigidos a un tratamiento ambulatorio, hospitalización en sala general o cuidados intensivos. Entonces, para iniciar, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que hacernos 3 preguntas básicas, y con esto vamos a dirigir toda nuestra enfermedad. La primera es qué hacer con el paciente, es decir, ¿es un paciente al cual le tengo que correr o no? ¿Puedo tratarlo ambulatorio o no? 2, ¿cuáles son las ayudas diagnósticas que yo tengo para complementar? Y aquí es importante, es que hay muchas y las voy a usar todas. No, precisamente para eso vamos a elegir y a subdividir también en grupos estas ayudas diagnósticas, porque yo no voy a ir mandándole de todos los exámenes un cultivo para una bacteria típica cuando no hay. Y por último, un esquema de tratamiento que tenemos que seguir. ¿Cuál es este esquema? Ya que tenemos varios en esta infecciosa, como en cualquier otra, y saben que es un tema pues bastante discrepante. Algunos tratan la enfermedad con algún esquema o con una línea, algunos con otra, y esto va a depender muchas veces, muchachos, no solo en el país o ciudad en el que se encuentren, sino inclusive de una clínica a otra, porque las bacterias o los microorganismos tienen diferentes mecanismos de resistencia. Entonces, vamos a responder la primera pregunta. ¿Listo? La decisión para la hospitalización de pacientes con neumonía debe estar basada en la presencia de condiciones concomitantes. Entonces, aquí vamos a ver la estabilidad de su condición clínica. También riesgo de mortalidad, que lo vamos a ver con una escala ya explicada más adelante, condiciones concomitantes como lo acabamos de ver, y complicaciones que pueda tener el paciente. Más las condiciones individuales sociodemográficas. Yo por eso les dije, muchachos, ustedes tienen que tener muy en cuenta la epidemiología, y por eso he venido tratando y tocando la epidemiología en toda la charla. Porque sobre toda esta patología, tenemos que basarnos mucho en las condiciones sociodemográficas, epidemiológicas de nuestro paciente. Entonces, sin embargo, existen también condiciones independientes, que ya las vamos a ver, las cuales obligan a una internación de los pacientes.
Estas están relacionadas con condiciones sociodemográficas, las cuales tenemos aquí, como son, por ejemplo, incapacidad de un autocuidado, carencia de soporte familiar, pacientes que residen en áreas de difícil acceso, como lo hablamos ayer, alguien que me viva en el campo, solo en la última montaña del mundo, y situaciones de conflicto. También, por último y muy importante, la edad avanzada. En los diferentes estudios en los cuales me basé y en los que hay, se han determinado una serie de factores o condiciones consideradas de riesgo que determinan una hospitalización de los pacientes con neumonía. Entonces, cuando hay presencia de estas condiciones, lo que vemos es que hay un riesgo mayor de una morbimortalidad. ¿Cuáles son? Son estos. Específicamente, y me acuerdo que lo resolvimos en una pregunta del primer día, si no estoy mal, y estos factores son 8. 8 que hay que tener muy en cuenta y los que tenemos que ver para yo decir, bueno, este lo tengo que tener aquí en cuidados intensivos, este lo puedo dejar en hospitalización en observación y a este le puedo dar un trato ambulatorio. Entonces empezamos. Un paciente mayor de 65 años, sola no da para hospitalización. ¿Por qué? Porque hay pacientes de pacientes. Con esto me quiero referir a que no es lo mismo un paciente de 65 años o más, el cual viva en una zona rural, alejada de todo, difícil de acceso y solo, a un paciente que viva en un estrato 6 con toda la familia y tiene para comprar el medicamento que no es genérico, ¿sí? Un segundo factor que es concomitantes, como cuáles, bronquiectasias, desnutrición, EPOC, asma, diabetes, bueno, pongan muchas concomitantes ahí. Una hospitalización en el último año, aquí muchachos, hospitalización en general, sea cual sea la razón de la hospitalización, entra. Un examen físico, el cual me arroje una frecuencia respiratoria mayor de 30 por minuto, 30 respiraciones por minuto, una presión sistólica de 90 milímetros de mercurio, presión diastólica de 60 menor, un pulso mayor a 125 por minuto, una infección extrapulmonar y estado de conciencia alterado. Esto propiamente se va a tratar más adelante con el CURP 65, que ya lo vamos a pasar a explicar. Como quinto factor, tenemos hallazgos de laboratorio alterados. Por ejemplo, unos leucos menores de 4.000. Por ejemplo, un alterado. Ya vamos a ver qué es eso. ¿Listo? Hallazgo radiográfico como un derrame pleural. Y con hallazgo radiográfico no es que quiero que digan, solo con derrame pleural. No, cualquier otro hallazgo que tenga un broncograma aéreo, que ya vamos a ver qué es, y más cosas. 7 factores sociales como los que ya vimos, para no darle más vueltas a eso. Y la escala e índice de gravedad, CURB 65 o PSI, que es, diría yo, uno de los más, si no el más importante. Entonces, como ya vimos, ¿con qué lo hacemos? ¿Con qué estratificamos el paciente? Con el CURB 65. ¿Listo? ¿Por qué? Este CURB 65 resulta que es una escala de predicción de mortalidad. La utilizamos en pacientes con neumonía adquirida en la comunidad y está avalada por la British Thoracic Society para la valoración de la severidad de la neumonía. ¿Por qué otra razón que no va mucho con nosotros aquí en Colombia? Resulta, muchachos, que el costo del tratamiento de las neumonías en pacientes hospitalizados puede llegar a ser hasta 25 veces mayor que un tratamiento ambulatorio. Entonces yo no puedo ir cogiendo a cualquier paciente y decir, a este lo hospitalizo cuando no tenía necesidad, porque va a ser un costo innecesario que vamos a tener que cubrir. ¿Listo? Bueno, entonces aquí un poquito del CURB 65, ¿qué significa? La C de confusión, que ya vamos a ver cómo la medimos. La U de urea, la R de frecuencia respiratoria, tiene que ser para que nos dé un punto y ya vamos a ver cómo hacemos este examen. Nos mayor o igual a 30 por tanto sistólica como diastólica alteramente, y una edad mayor o igual a 65 años. Entonces, en la escala de gravedad CRUB 65, a cada parámetro se le va a asignar una puntuación. ¿Listo? Va a ser de 0 a 1, según si está ausente o presente. Es decir, si está, le vamos a dar 1, si no está, 0. Fácil. La puntuación total va de 0 a 5. Y según la puntuación,
se estratifican en 3 grupos de los cuales ya hablamos y se le denominan a sí mismo grupo 1, grupo 2 y grupo 3. La neumonía adquirida en la comunidad se define grave cuando da un puntaje mayor a 2. A partir de que nos da un puntaje mayor, ojo, mayor, no mayor o igual, mayor a 2, estamos hablando de una neumonía grave. Y la escala CURB 65 debe ser aplicada en nuestras instituciones, por lo que hablamos ahorita, además de que es por un costo-beneficio, vemos que simplemente es muy sencilla de aplicar. Además, amplía la validación y sin diferencias significativas con el PSI, que es otra escala, pero vamos a basarnos en esta, y podemos definir un tratamiento, una mortalidad y unas complicaciones que pueden asociarse. Entonces, por eso escogemos el CURB 65. Entonces, para definir si el paciente tiene confusión o alteración del estado mental, se utiliza esto que estamos viendo aquí, el test mental abreviado. Vamos a verlo y es muy fácil de entender. Le preguntamos su edad, fácil, no hay que abundar ahí, cuántos años tiene, responde bien, se le da una puntuación, si no se marca 0. Su fecha de nacimiento, tiempo, hora, día y noche. Con esto, muchachos, no es que digan, no, es que qué hora es exactamente ya mismo. No. Por ejemplo, ustedes pueden preguntarle, ¿qué día es hoy? ¿Estamos por la mañana o estamos por la noche? ¿Listo? El año es muy el año en que se encuentran. Nombre de la institución en el cual visitó, si él sabe o es consciente de dónde está yendo en ese momento. Reconocimiento de 2 personas, inclusive no tiene que ser con nombres, muchachos, porque aquí muchas personas se llegan a confundir. Por ejemplo, ¿quién soy yo? Si él responde, usted es mi médico tratante, está bien, está perfecto. ¿Listo? Nombres de personajes de la actualidad, no lo van a complicar con un personaje de una banda de rock alterno por allá que nadie conoce, sino, por ejemplo, quién es nuestro actual presidente. Fecha de un acontecimiento histórico, lo mismo, no van a preguntar algo que fue histórico para ustedes o histórico para su equipo de fútbol, algo que sea histórico para la población en general. Y contar números hacia atrás. ¿Qué se recomienda? Hacer restas sencillas, tampoco tan obvias. Por ejemplo, de 7 en 7. ¿Listo? ¿Qué pasa? Si encontramos que el puntaje es igual a 8 o menor, va a haber una alteración y aquí ya nos daría para sumar un punto en el CURB. Espero que por el momento esté siendo claro. Esta es la tablita del CURB, por eso se dice que es tan sencilla, tan fácil. Vemos entonces que hay una puntuación, como ven aquí, de 0 a 5 y vemos que hay grupo 1, grupo 2 y grupo 3. Entonces ponemos o se propone ante este CURB 65 clasificar la neumonía adquirida en 3 grupos. Entonces les voy a explicar fácilmente cada grupo. El puntaje 0 y el 1 se asocia con una mortalidad aproximadamente, ojo, del 1,5% y se da un tratamiento en casa o ambulatorio. El grupo 2, con un puntaje de 2, se asocia con una mortalidad aproximada del 9,2% y se considera un tratamiento hospitalario, ¿sí? A ver, ojo, porque puede considerarse el tratamiento hospitalario o podemos tener un tratamiento ambulatorio pero con estricta vigilancia. Ya con los del grupo 3 es diferente. Del grupo 3 estamos hablando de un puntaje igual a 3 o mayor. Es decir, aquí, como ven, resulta que esta mortalidad más o menos es de un 22%. Aproximadamente estoy hablando de población general, no de un estudio como tal. Esto ya es neumonía grave, los del grupo 3. ¿Qué pasa aquí? Aquí ya va a ser obligatoria su hospitalización y tenemos que considerar un ingreso a la UCI. ¿Qué pasa? Nosotros decimos, sí, el CURB sirve para estratificar a los pacientes, para saber si lo tengo que hospitalizar o no, pero para que nos quede mejor, vamos a utilizar otra escala que ya vamos a ver que es el ATS. Y este ATS tiene unos criterios mayores y menores, los cuales me van a decir si requiero meter a mi paciente a un cuidado intensivo. Listo, muchachos. Ahora sí, estamos aquí con los grupos. Vamos a ver un poquito la... El grupo 1, que como ya vemos, el puntaje es entre 0 y 1. Y asimismo estratificamos el grupo en A y B, que es un sano sin factores de riesgo. El grupo A, que va a tener un tratamiento distinto a los del B,
con factores de riesgo o enfermedades concomitantes. Factores de riesgo como cuáles, los que mencionamos el primer día, muchachos, como por ejemplo, tengo un factor de riesgo para estreptococo, para estafilococo, para legionela o para demás patógenos que sean capaces de crear otras patologías o la misma neumonía. ¿Listo? Para el grupo 2 tenemos otras subdivisiones, otras 3, y vamos a ver los puntajes aquí. Ya, muchachos, pues ustedes lo leen como para no volverme repetitivo. Y resulta que aquí, para hacer una síntesis de esto, vamos a decir que para el grupo 1 vamos a tener un manejo totalmente ambulatorio. Para el grupo 2 vamos a tener una hospitalización, si es de nuestra consideración, y en salas fuera de UCI. Y para el grupo 3 vamos a ver que es una enfermedad grave con necesidad de atención en cuidados intensivos. En cada grupo entonces tenemos que identificar los factores de riesgo, como ya vimos, y los factores modificadores del curso de la enfermedad. ¿Esto para qué, muchachos? Sencillo, porque con el CURP ya sabemos si es 1, 2 o 3. Y con estos factores modificadores, ¿qué vamos a ver? Si es grupo 1, división B, o grupo 3, división C, y así sucesivamente. Espero que esté quedando claro. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el tratamiento ambulatorio o el hospitalario? Vamos a ver la posible etiología o es de estos factores de riesgo que ya mencionamos y ya vamos a volver a ver para que los tengamos súper claros para dirigir nuestro tratamiento. Entonces, muchachos, este mapa mental que está súper bonito y es muy sencillo de entender. Entonces, vamos a leerlo juntos. Pacientes con neumonía, vamos a ver que un CURP 65 con una saturación de oxígeno va a ser suficiente para poder empezar a estratificar nuestro paciente. Aquí yo les agregué el PSI, ¿por qué? Porque el PSI también lo podemos usar y lo suelen utilizar. ¿Qué es lo que pasa? El CURP actualmente es el más sencillo y es el que más se utiliza. Entonces, nos vamos por dos caminos. Nos vamos por uno, aquí a la izquierda, que es el CURP 65 y saturación de oxígeno mayor o igual al 90%. Entonces, vemos que tenemos un CURP 65 de 0 o 1, pues, es decir, va a haber un tratamiento ambulatorio o lo vamos a mandar al grupo 1. Y ahora vamos a ver otros factores que me pueden modificar esta decisión. ¿Cuáles son? La imposibilidad de medicación oral, es decir, por ejemplo, que todo tenga que ser por vía intravenosa. Falta de soporte familiar, que es lo que hablamos ahorita, o una efusión pleural. ¿Qué pasa? Si no tiene ninguno de estos, nos vamos por un tratamiento ambulatorio fácil con un tratamiento empírico que ya vamos a ver. Si tiene estos, nos vamos a la otra parte. Pero antes de pasar a la hospitalización, devolvámonos un poquito. Entonces, paciente con neumonía, CURP 65 con saturación de oxígeno, y aquí vemos un CURP 65 con saturación arterial de oxígeno o presión parcial de oxígeno de que con menor a 90%, disculpen, o un CURP 65 que sea igual a 2 o 4. Acuérdense que a partir de 2 ya estamos pensando en hospitalizar al paciente. Vemos que hay una hospitalización y lo unimos o lo conjugamos con el lado anterior. De la hospitalización, vamos entonces a ver que yo les dije que habían unos criterios mayores y menores para ver si yo lo mandaba a la UCI o no. Y aquí aparecen los criterios de la ATS. Entonces, las guías ATS establecen criterios para definir este ingreso a la UCI y los clasifican como criterios mayores y menores. La presencia, muchachos, o si la presencia en el ingreso a una institución tiene que ser de un criterio mayor, entre 3 a 9, para decir que podemos mandar al paciente a la UCI. Con criterios mayores o menores de 3 a 9, ¿a qué me quiero referir? Hay unos criterios mayores, es decir, los cuales me van a decir, sí, ojo, hay criterios mayores, uno mayor o 3 menores, como vemos aquí, los cuales son el mayor, choque séptico, y el segundo, una insuficiencia respiratoria aguda, que requiera una respiración mecánica, por lo tanto que una intubación. Esos dos van a ser únicos, es decir, solo necesito de ellos para yo decir si el paciente necesita ir a una terapia intensiva
mandarlo a la UCI. O si no tiene ninguno de esos, ni los tres menores, ni uno mayor, vamos a mandarlo a sala general. ¿Cuáles se consideran menores, muchachos? Tenemos frecuencia respiratoria de 30 respiraciones por minuto o más. Tenemos una presión de oxígeno menor o igual a 250. Tenemos una neumonía o infiltrados multilobares. Tenemos presencia de confusión, que ya vimos cómo sacarla. Tenemos una urea en sangre mayor o igual a 20 miligramos sobre decilitro. Tenemos leucopenia, trombocitopenia, hipotermia e hipotensión arterial. Una hipotensión arterial no leve, ojo, una hipotensión arterial que requiera una perfusión. ¿Listo? Pasamos entonces ahora a la pregunta 2. Vemos que tenemos factores de riesgo. Ya dijimos que era súper importante tenerlos en cuenta. Entonces, ¿por qué? Vamos a ver que vamos a administrar fármacos de forma empírica. Sí, la neumonía la vamos a tratar empíricamente. ¿Por qué? Porque un cultivo se me demora más. Ya hacemos cultivo con otros parámetros y lo utilizamos como un paraclínico y ya vamos a ver cómo. ¿Listo? Aquí están las características epidemiológicas o los factores de riesgo que les dije que íbamos a manejar. Y es muy importante que los tengan en cuenta. Para estreptococo tenemos estas características que no es que me diga 100% de este paciente tiene un estreptococo, neumonía resistente a penicilinas, pero sí me acerca y me voy por ahí y por ahí empiezo a dirigir mi tratamiento, que es diferente. Si ya yo vi que tiene todos estos factores de riesgo, pero aún así el paciente no me responde o no tiene efecto el tratamiento, entonces lo vamos cambiando y ya vamos a ver cómo vamos a ir cambiando ese tratamiento poco a poco. Para los paraclínicos, entonces para los paraclínicos, como les dije al inicio, no vamos a empezar, perdón, yo veo si me han dicho algo por acá. Cami, soporte con vasopresores es criterio mayor. Cami, yo lo saqué de la guía de Infectio, igual, gracias por la corrección, lo tendré en cuenta y buscaré bien esa parte, ¿listo? Continuando con los paraclínicos, yo les dije que para los paraclínicos nosotros íbamos a subdividirlos al igual que con el CURP 65. ¿Por qué? Porque no vamos a andarle mandando cultivos a todo el mundo con neumonía. Entonces, vamos a definir en grupo 1, 2 y 3, al igual que con el CURP 65, ya que con algunos pacientes solo vamos a necesitar, por ejemplo, una radiografía de tórax y un manejo ambulatorio, y con eso será todo. En otros vamos a necesitar más ayudas, que ya las vamos a ver. Vamos entonces aquí, y después de esta diapositiva, muchachos, yo creo que nos trasladamos de link, que me dicen que quedan 7 minutos. Entonces, vamos con esta diapositiva rápidamente. Tenemos una radiografía de tórax, la cual es la más común que utilizamos en esta patología, y es una radiografía de tórax con una proyección posterior-anterior y una lateral. Estas generalmente van a ser las que más vamos a necesitar. ¿Qué pasa? También podemos, por ejemplo, utilizar un TAC cuando tenemos una neumonía con afección intersticial, pero esos ya son casos muy complicados en los cuales no vamos a abundar en esta charla porque quiero que ustedes me entiendan lo básico. ¿Qué es lo básico? Entonces, en esta radiografía de tórax vamos a encontrar una opacidad, como ven aquí, una especie de condensado que lo vamos a ver como esto, y podemos encontrar que es muy característico esto que se llama broncograma aéreo. Entonces, para hablar un poquito mejor, las opacidades que se observan en estas radiografías serán causa de las condensaciones. Y vamos a ver entonces broncogramas aéreos. ¿Qué son los broncogramas aéreos? Es un signo frecuente en los procesos neumónicos. Estas radiografías las tomamos en proyecciones postero-anterior, como ya vimos, y se recomienda en bipedestación, es decir, que estén parados. Eso tiene explicación y es para que se logren ver en caso de que haya condensaciones que apenas estén iniciando. Además, la solemos acompañar de una radiografía lateral para ver más condensaciones específicamente en lados en los cuales tengamos sospecha de una. ¿Listo? El broncograma también puede ser nuestra radiografía en nuestras zonas distales de pulmón
aparecen unas zonas, como ven aquí, o, más dicho, rayas negras en nuestra radiografía. Esto quiere decir que en la radiografía se están formando condensaciones apenas y esas condensaciones aparecen representadas como un broncograma. ¿Listo? Estos broncogramas, como ya vimos, son muy comunes encontrarlos en radiografías de tórax en pacientes con neumonía. Ojo, no siempre los vamos a encontrar, pero sí es muy común. Vale, entonces cambiamos de link.